Estimados y estimadas asistentes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas al seminario temático que lleva por nombre Utilización de residuos para la remoción de contaminantes metálicos en aguas subterráneas, organizado por el Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quiteyanco y la Universidad Católica de la Santísima Concepción. A continuación, el subdirector del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quiteyanco, Héctor Reyes, entregará unas palabras de bienvenida para comenzar con la actividad. Por favor, le damos la palabra. Gracias, Edward. Muy buenas tardes. Gracias por su tiempo, gracias por interesarte en este tema que sin duda, ¿no es cierto?, es relevante para todos quienes trabajan, ¿no es cierto?, y desarrollan su actividad en temas hídricos, pero por supuesto para el conjunto también, ¿no es cierto?, de la sociedad, dada la relevancia que tiene la calidad de las aguas en nuestro propio desarrollo. Un saludo cordial en nombre especial de nuestra rectora y en particular del Consorcio Tecnológico del Agua Quitay ANCO. Desearles que el seminario, ¿no es cierto?, logre cumplir sus expectativas y dejarlos cordialmente invitados a nuevas actividades futuras que desarrollaremos en el marco de esta colaboración también que hemos iniciado ya hace algunos meses, ¿no es cierto?, con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con quienes comenzamos a trabajar y a desarrollar una actividad de colaboración. Este seminario justamente eso, es un resultado, ¿no es cierto?, de interés por colaborar en poner a disposición las capacidades distintas que existen, ¿no es cierto?, entre las instituciones, sobre todo para contribuir a objetivos comunes. Así que también eso para nosotros es motivo de alegría, ¿no es cierto?, al ver que efectivamente estamos realizando actividades de desarrollo en conjunto y esperamos, por supuesto, continuar haciéndolo en esa misma dirección. Así que, sin más, yo dejo a Edward para que continúe con la actividad, agradecer nuevamente su tiempo y su disposición y, por supuesto, invitarlos a que nos acompañen en actividades futuras que tenemos programadas para desarrollar. Muchas gracias. Por su parte, la directora del programa de doctorado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, doctora Dariela Núñez, entregará también unas palabras de bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a dar esta breve introducción de la charla que se va a presentar a continuación y que tiene una temática muy importante para nuestro presente y futuro, que es el agua, ¿no es cierto? Ujú. El agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo económico de nuestros países. Sin embargo, digamos, tenemos eh, el problema de que el agua dulce, ¿no es cierto?, representa el 2,5% del agua del planeta y una fracción mucho menor está disponible en ríos y acuíferos, ¿ya? Y lamentablemente enfrentamos serios problemas, ¿no es cierto?, debido al crecimiento poblacional, el cambio climático, el aumento de la demanda agrícola e industrial y también la falta de educación y conciencia en el manejo y el uso racional del agua. Y por decirlo menos, ¿no es cierto?, está la contaminación que está impactando gravemente nuestros recursos. En Chile, ¿no es cierto?, no está ajena a esta realidad y está entre los 30 países con riesgo hídrico, con mayor riesgo hídrico, ¿no es cierto?, para el 2025. Gracias, ¿no es cierto?, a la reducción alarmante de sus reservas subterráneas y además a la sequía meteorológica. Salvo este año, ¿no es cierto?, que hemos tenido harta lluvia que ha ayudado, pero en el fondo que no resuelve este problema. Y en este sentido, como instituciones de educación superior, es fundamental la formación de científicos que aborden esta problemática y propongan soluciones basadas en la ciencia y la tecnología. Y en este sentido, el doctorado en ciencias con mención en biodiversidad y biorecursos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción tiene como objetivo formar investigadores que generen conocimiento avanzado y que aporte a la comprensión, protección y uso sustentable de la biodiversidad, los biorecursos y sus ambientes. En esta oportunidad destaco a Cristian Balboa, candidato a doctor de nuestro programa, quien se encuentra investigando
una tecnología innovadora basada en residuos de la industria forestal que busca aportar para que el agua que consumimos sea segura, ¿no es cierto?, para todos nosotros y para el ecosistema. Así que muchas gracias, doy la palabra, digamos, para que continúen con la actividad. Muchas gracias a ambos por sus palabras. Y bueno, ahora en continuación de la actividad, les comentamos que la presentación abordará las causas del deterioro de la calidad de agua en el acuífero Coronel, enfocándose en el impacto de la escasez hídrica, los contaminantes presentes y origen de la contaminación. Se discutirá la dinámica estacional de los contaminantes y cómo están afectando la calidad de aguas. Además, se presentará el uso de residuos lignocelulósicos como una solución prometedora para la remoción de metales pesados. Para esto, contaremos con el biólogo Cristian Balboa, magíster en Innovación, Biociencias y Bioingeniería, magíster en Ciencias con mención en Biodiversidad y Biorecursos, área donde se encuentra cursando su doctorado. Ha trabajado en empresas ligadas al rubro sanitario en las áreas de laboratorios, producción de agua potable, calidad y riles, y también en procesos de operación. Sin más preámbulos, lo dejamos con Cristian. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Les voy a compartir la presentación. ¿Se ve bien? Sí, ¿Sí? se ve bien. Sí, sí. Ya, ok, gracias. Bueno, la charla que les voy a dar se centra en la escasez hídrica y el deterioro de la calidad del agua en los acuíferos con la valorización de residuos forestales y agrícolas para la remoción de contaminantes metálicos, ¿ya? Y esto es parte de la tesis de doctorado que estoy realizando ahora del programa de posgrado, ¿ya? Bueno, para comenzar a hablar, vamos a ver un poco de la escasez hídrica, efectos asociados a ella, acuíferos y sus características, el marco regulatorio de la calidad del agua, un caso de estudio, que en este caso es un caso de estudio acá de la zona de Coronel, el tratamiento del agua, qué es lo que se hace con respecto a esto, el proyecto que estoy haciendo ahora y las conclusiones que hemos llegado. Bueno, dentro de los últimos 30 años, se ha visto que un aumento en la escasez hídrica, fenómeno que ha disminuido este año por las precipitaciones, lo que mencionaba la doctora Núñez. En este caso, por ejemplo, podemos ver en la gráfica superior izquierda que hay un déficit de lluvia o de precipitaciones que se vio desde a inicio del 2010 y se acentuó hasta el 2021 y esto también provocó hay un aumento de temperatura, ¿ya? Y eso provoca gatillante para, en este caso, la sequía y también afecta y propicia también el cambio climático. Por ejemplo, a nivel ya de déficit de lluvia, en porcentaje tenemos que el 2021 fue el máximo déficit que se observó, con un 48,7% de déficit, ¿ya? A nivel, por ejemplo, nacional, tenemos que en el año 2019, comparado con la media entre los años 1981 y 2010, el déficit alcanzó el 35% de la región del Biobío, por ejemplo, y son las más críticas, por ejemplo, la región de Atacama con un 99%. Entonces es bastante crítico, ¿ya? Y a nivel de caudal, por ejemplo, de los ríos más importantes del país, tenemos aquí la región del Biobío, para el año 2019 fue de un 30% de déficit. Y en este caso, obviamente, va a afectar cuando este cuerpo acuático se utiliza para producción de agua de consumo, ¿ya? Bueno, la escasez hídrica también está ligada a la concentración de contaminantes que están en el agua subterránea, que en este caso es un acuífero, ¿ya? Por ejemplo, en la región del Biobío se vio que, por ejemplo, en dos estaciones de monitoreo meteorológicas de calidad de agua que están reguladas por la Dirección General de Agua, se vio que desde el año, bueno, aquí la gráfica de la izquierda muestra, por ejemplo, las concentraciones de hierro y manganeso total desde el año 98 hasta el 2021, ya en el cual podemos ver que a partir del año 2016 empieza un incremento, ya en el 2017 ya este incremento es brusco, alcanzando concentraciones que llegan casi de los 3 ppm de hierro total, ¿ya? Y la norma me pide que son 0,3 el límite, entonces obviamente está demasiado excedido. Lo mismo pasa con el manganeso, que el manganeso también tiene un incremento de la concentración abrupta entre el 2016 y el 2017, y que llegando casi a los 0,75 ppm, ¿ya? Y el límite es 0,1. Entonces, obviamente es alarmante esta situación. Ahora, a nivel, por ejemplo, si con un símil de la precipitación acumulada, tenemos que el déficit también se incrementó en el año que concuerda un poco con las concentraciones que encontramos.
ya en el 2016 con un 37% que después varió un poco, pero siguió en déficit hasta el año 2021. Entonces, es concordante el caso de la disminución de la precipitación, el aumento de las concentraciones y obviamente el déficit hídrico. Ahora, ¿qué efectos trae? Trae efectos biológicos, trae efectos industriales como efectos biológicos. Por ejemplo, lo más importante es que produce un desequilibrio en las comunidades microbiológicas subterráneas, lo que conlleva a un estrés microbiológico. Hay alteraciones de las interacciones ecológicas entre los microorganismos. Obviamente hay variación de los ciclos biogeoquímicos que los cuales utilizan estos microorganismos como nutrientes, ¿ya? Para su metabolismo. En los efectos industriales, por ejemplo, ya a nivel ya de empresa o de industrias que producen agua potable o de industrias que ocupan agua potable y que cuentan con su propia fuente de abastecimiento, produce una mala calidad del agua potable, el aumento de costes de operación. ¿Por qué? Porque hay un daño de la infraestructura, por lo tanto hay un aumento de la inversión, ¿ya? Luego hay un abandono de estas captaciones, de estas fuentes subterráneas, en el cual, porque en este caso ya está contaminada, no hay arreglo, ¿ya? Y tienen que buscar a través de prospecciones, ¿ya? Otra fuente o otra captación de agua. Y obviamente como efecto final es que hay una mala imagen corporativa, ¿ya? Por lo tanto, en resumen, ¿qué es lo que hay? Hay perturbaciones de los agentes contaminantes, hay cambios en las dinámicas de nutrientes y elementos químicos y obviamente hay una afectación del ecosistema integral. Bueno, un acuífero, como ya mencioné al inicio, es una masa de agua, que es una formación geológica que se encuentra en el subsuelo, que es capaz de permear, ceder y almacenar agua, en el cual se ocupa, en este caso, como fuente de captación, como agua de consumo, a través de captaciones que son pozos, sondaje o punterado. Y eso va a depender de la profundidad que tenga esta infraestructura, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos que se conoce como nivel freático, que es una variable hidrogeológica que ocupa harto la Dirección General de Aguas para establecer, por ejemplo, la depresión de la napa, cómo está la recarga del acuífero y establece zonas, por ejemplo, de explotación o no explotación de acuerdo a este nivel que se establece, ¿ya? Es una línea imaginaria en la cual se encuentra el agua y aquí podemos también medir los niveles, por ejemplo, a través del nivel freático sacamos lo que son el nivel dinámico y nivel estático, ¿ya? El nivel estático es el nivel del agua en el cual no hay explotación de agua, es un nivel que se mantiene constante. Y el nivel dinámico es la diferencia que hay cuando yo saco agua o yo exploto agua desde el acuífero y la napa en este caso disminuye, ¿ya? En este caso, la calidad del agua va a depender de procesos naturales, ya como la meteorización del lecho rocoso, la evapotranspiración y la lixiviación natural, ya, de la materia orgánica y los nutrientes, y también va a depender y de manera directa con factores antropogénicos a través de la contaminación de las industrias por vertimiento de descargas industriales o de algún tipo de fosa séptica que tenga la industria que está percolando hacia el acuífero. ¿Ya? Y eso obviamente va a afectar la calidad del agua que se encuentra contenida en él. En el caso, por ejemplo, el acuífero Coronel tenemos que está conformado por dos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, que es una denominación que da la Dirección General de Aguas, ¿ya? Y esto tiene que ver, por ejemplo, me establece ciertos criterios o ciertos límites en el cual yo puedo extraer agua o no, ¿ya? En este caso hay sectores que son críticos o no críticos, en el cual permite la extracción de agua de acuerdo a un caudal, ya que se otorga, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el sector de Coronel Sur es un sector que está netamente inmerso en industrias que se llama el Parque Industrial Coronel, ¿ya? En el cual aquí las concentraciones de hierro y manganeso total están muy elevadas, están sobre la norma. Por ejemplo, para el hierro total está entre 7 y 8 ppm y la norma de pilla es 0,3, ¿ya? Y para el manganeso está entre 1 a 3 ppm y la norma me pide 0,01. Entonces, obviamente, están muy alejados de lo que realmente deben cumplir. Por otro lado, tenemos que la recarga de los acuíferos se da principalmente porque estos acuíferos son fluviales, o sea, depende de la precipitación. También se recarga a través de cuerpos acuáticos superficiales, como por ejemplo los que se encuentran en esta zona, bordeando la superficie del acuífero, que en este caso fue la Laguna La Posada, Laguna Quillenco o humedales que se encuentran más al sur, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los niveles freáticos de este acuífero, tenemos que los niveles freáticos van a cambiar, ¿ya? Dependiendo también de la profundidad del subsuelo, del nivel freático, de la zona en la que yo encuentro el agua. Por ejemplo, no siempre son iguales, ¿ya? A eso me refiero.
En el caso, por ejemplo, en el acuífero del sector de Coronel Sur, tenemos que el nivel estático, por ejemplo, en la zona del noreste, alcanza los 5,7 de profundidad como nivel máximo, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, ya más hacia la costa, más al suroeste, y alcanza los 8,9 metros. Entonces ahí pueden ver un poco la variabilidad que hay en el encuentro de agua con respecto a la fabricación, por ejemplo, de una captación. ¿Qué efectos trae? Efectos de la contaminación tenemos que, bueno, está el agua subterránea contaminada, tiene contaminantes que ya sean tipo inorgánicos, orgánicos o metálicos, y esto me va a afectar la calidad del agua, por lo tanto hay un deterioro en la calidad del agua de consumo. Como ya mencioné, la contaminación puede ser por derrames de riles de residuos industriales líquidos de la industria o sea, en el suelo, lo cual contamina el suelo y luego llega el periodo invernal con la lluvia y esto puede percolar hacia el acuífero y aumenta la contaminación, ¿ya? No es de forma automática, sino que se demora más o menos entre un año y medio en caer la partícula del contaminante hacia, en este caso, la napa subterránea. También se ha visto que, por ejemplo, lo que yo mencioné al inicio, que hay industrias que tienen fosas sépticas en el cual, porque no llega la alcantarillado allá, y tienen, por ejemplo, descarga a través de camiones, en el cual ahí también ocurren de repente vertimientos o contingencias que pueden afectar y eso también produce una contaminación. Como también hay industrias que, por ejemplo, presentan pozos de acumulación, en este caso de riles, que son pozos subterráneos, entonces en el cual cuando de repente, en momentos determinados hay contingencia o hay algún tipo de daño por perturbaciones, por vibración del suelo con la misma maquinaria que ellos tienen, se puede producir una fisura en este pozo y también puede provocar la contaminación por la llegada de estos riles que están acumulados, ¿ya? Por lo tanto, las causas van a ser asociadas a causas naturales, como ya mencioné, del lecho rocoso, o también por causas antrópicas, que es por contaminación de la industria. Ahora, por ejemplo, a nivel nacional, tenemos que la capacidad, esto según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, tenemos que la capacidad de producción en aguas superficiales alcanza en litros segundo un 42%, ¿ya? En fuentes subterráneas alcanza a un 56% y en agua de mar solamente llega hasta el 2%. Entonces, si pueden ver acá que o sea, todo el agua que se consume en Chile, más de la mitad proviene de fuentes subterráneas. Por eso la importancia de su cuidado y entender un poco qué es lo que pasa con los contaminantes, de dónde vienen, cuál es su origen, ¿ya? Bueno, el marco regulatorio de la calidad del agua tenemos la principal, que es como en este caso como la Biblia del agua potable, que es la norma 409, ¿ya? De la norma chilena, que establece los límites de calidad del agua potable, en el cual los parámetros se van a dividir en parámetros organolépticos, fisicoquímicos, metálicos, parámetros de desinfección, parámetros microbiológicos, ¿ya? Hay otra, en la norma está la 373, que es una norma que regula los contaminantes que se descargan en aguas superficiales, ¿ya? Que tiene que ver con, por ejemplo, cuando esta agua se ocupa para riego, por ejemplo, cuando hay canalistas que ocupan esta agua. De aquí, más que nada, esta norma quiere resguardar, en este caso, la concentración de contaminantes que yo vierto o descargo en el cuerpo receptor comparado con los contaminantes que ya tienen el cuerpo acuático, agua de arriba y agua de abajo, ¿ya? Es nada más que eso. El decreto supremo 46 es lo que yo mencioné, es un decreto que regula, en este caso, los contaminantes que se encuentran almacenados en pozos de almacenamiento de riles, ¿ya? Entonces, en este caso, tienen que cumplir una cierta normativa con cierto límite de parámetros para que en caso de una fisura del pozo no contamine, en este caso, el subsuelo y obviamente va a llegar a la napa subterránea del acuífero, ¿ya? El decreto supremo 90 es un decreto que me regula las descargas o la calidad de las descargas en cuerpos acuáticos, ya sea BAR, con regulación de la zona de protección litoral, en ríos y en lagunas. Ya, este es un decreto que es muy importante, que ha tenido ciertas modificaciones en el último año, pero que me establece los límites que se deben cumplir. ¿Ya? El decreto 609 es un decreto que está específicamente aplicado en riles, en el cual se aplica en la industria, en el cual que generan riles, y más que nada establece los límites de los parámetros porque estos riles después van a una planta de tratamiento, ¿ya? Entonces deben cumplir cierto límite porque no todas las plantas de tratamiento abaten o sea, todos los contaminantes. Ya, por ejemplo, pueden tener un contaminante que sea algún tipo inorgánico que no esté dentro de la infraestructura de tratamiento de una planta o contaminantes de tipo metálicos o metales pesados que tampoco tienen. ¿Ya? Entonces, todo tiene que estar regulado.
También está la resolución, la 4423, que es de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el cual me establece la calidad de la fuente. Aquí hace una categorización de si la fuente es subterránea, si la fuente es superficial, o si la captación, o sea, si el sistema de captación que tiene la industria o la sanitaria, o en este caso un particular, sea, sea superficial y también subterránea. Y por último está el decreto 735, que es un decreto de la Seremi Salud, que está muy ligado, está desarrollado en base cuando la Seremi va a fiscalizar ciertos eventos que se van a producir con respecto a la calidad del agua, y está muy relacionado con la norma 409 porque establece los mismos límites y establece la misma normativa que tienen que regular, ya que tienen que ir a fiscalizar. Bueno, en el caso de estudio, aquí voy a empezar a hablar un poco del proyecto que estoy realizando. Bueno, aquí se hizo un análisis de informes de laboratorio de una muestra de muestras de una sanitaria local, en el cual se hizo en un periodo de 5 años, del 2017 al 2021, en el cual fueron muestras que se tomaron de captaciones que se encuentran en el acuífero Coronel, tanto en el sector de Coronel Norte como Coronel Sur. Y aquí nosotros lo que hicimos fue dividir estas muestras por zonas, ¿ya? En la zona 1, la 2, que pertenece al sector de Coronel Sur, la zona 3, 4, que pertenece al sector de Coronel Norte, y una zona de control, que es una zona que se encuentra fuera del acuífero, que se encuentra dentro de otro acuífero, ¿ya? Que se llama Biobío Inferior, que ese es la zona 5, ¿ya? Aquí se analizaron 18 parámetros, o se evaluaron los resultados de 18 parámetros, encontrando que 3 se encontraban sobre la norma, sobre el límite de la norma 409, que fue el hierro total, el manganeso total y el nitrato, ¿ya? Bueno, en el caso que quieran ver, por ejemplo, la calidad de otro acuífero, esto lo pueden sacar desde las estaciones de monitoreo de calidad del agua que se encuentra en la Dirección General de Agua. O sea, está libre de disposición de cualquier persona. Bueno, el origen de los contaminantes, luego que se valoraron todos estos contaminantes, se hicieron análisis de estadística descriptiva, en el cual se ocuparon ciertos parámetros, por ejemplo, como el coeficiente de variación, la mediana, el promedio, la desviación estándar, ¿ya? Y con esto se tomó investigaciones que han hecho ciertos científicos, en el cual a través de la estadística pues, pueden establecer cómo es el origen del contaminante, si el origen es natural o si es antrópico, ¿ya? En el caso, para las 5 zonas de estudio, tenemos que en la zona 1 y 2 se encontró que el hierro tiene un coeficiente de variación está entre 0,3 y 0,8, ¿ya? Y en este caso, tiene un origen alóctono, ¿ya? Eso no es natural. En el caso, por ejemplo, para el nitrato que apareció en la zona 2, tiene un coeficiente de variación que está sobre el 0,8, ¿ya? Y según las investigaciones se establece que cuando pasa eso es porque el promedio de los análisis que yo estoy evaluando no es representativo porque hubo algún informe o algún resultado de laboratorio que entregó, por ejemplo, un resultado que está bajo el límite de detección de la técnica. Entonces, obviamente, en el análisis estadístico interfiere y obviamente en este caso sufre un incremento en el coeficiente de variación, ¿ya? En la zona 3, 4 y 5 tenemos que para hierro y manganeso pasó lo mismo, ¿ya? El coeficiente de variación fue mayor a 0,8, por lo tanto la media o sea, el coeficiente de variación no es representativo, ¿ya? Y en el caso del nitrato, por ejemplo, en la zona 3 tenemos que hay nitrato, pero el nitrato es menor a 0,3 el coeficiente de variación, por lo tanto se infiere que el origen es natural, ¿ya? Y en la zona 4 y 5 el coeficiente de variación está entre 0,3 y 0,8, por lo tanto la contaminación es alóctona, ¿ya? Ahora, en términos, por ejemplo, de un análisis ya del cumplimiento de las zonas, tenemos que en la zona 1 hay incumplimiento de hierro total, de manganeso total, sobre un 88%. En la zona 2 tenemos que también hay incumplimiento con respecto a los resultados de hierro total y manganeso total, que está sobre el 90%. ¿Ya? Aquí pueden ver que el porcentaje de incumplimiento es mucho mayor en la zona 2 que en la zona 1, a pesar de que ambos tienen los mismos parámetros contaminantes. En la zona 3, por ejemplo, hay un 100% de cumplimiento, es decir, que si bien hay nitrato, se encuentra bajo el límite el límite normativo que es 50 ppm, ¿ya? En la zona 7 perdón, en la zona 4 y la zona 5 se encontró nitrato,
y en este caso se encuentra sobre el límite de la norma y hay un 7% de incumplimiento de todas las muestras que se analizaron. En la zona 4 y la zona 5 hay un 15%. ¿Ya? Bueno, también se evaluó la dinámica estacional de los contaminantes, o sea, cómo se comportan los contaminantes con respecto a la estación, ¿ya? Aquí podemos establecer que se encontró una correlación entre, por ejemplo, los contaminantes que se encontraban en la zona 1 y la zona 2, que están correlacionados con la estacionalidad, es decir, cuando en periodo estival las concentraciones que encuentro son mayores que en la zona invernal. ¿Por qué? Porque en la zona, en el periodo estival aumenta la temperatura, pero disminuye las precipitaciones, ¿ya? Entonces eso va a provocar un aumento porque no, en este caso no hay ingreso o no hay recarga del acuífero por precipitación. Y en el caso, por ejemplo, en la zona 2 también se encontró lo mismo. Y con el manganeso también ocurrió lo mismo. Ya en tanto en el periodo invernal, como aumentan las precipitaciones y disminuye la temperatura, en este caso las concentraciones van a disminuir de los contaminantes, en este caso de hierro total y manganeso total. En el caso de la zona 4 y 5, para el nitrato no se observó esta correlación entre la estacionalidad y los contaminantes. En este caso, los contaminantes se pueden encontrar la misma concentración en el invierno como en el verano. Lo que sí se pudo establecer de que el nivel freático, que fue medio, lo pueden ver en las líneas que son amarilla y café de los tres gráficos, que en el periodo de análisis de esta investigación de los 5 años, tenemos que a partir del 2017 tiene un nivel freático que se encuentra, que es mucho mayor con respecto al año 2021, en el cual hay un decrecimiento, en este caso, en las tres zonas. Por lo tanto, podemos establecer o podemos inferir que, en este caso, en el acuífero coronel completo, ya sea sector de norte y sur, hay una disminución del contenido de agua que alberga el acuífero. Ahora, con respecto a la temperatura y la precipitación, observamos un patrón, ¿ya? En el cual se establece que cuando hay precipitación, cuando la concentración de precipitación en milímetros por mes es menor a 100 milímetros por mes y la temperatura es mayor a 14 grados, hay una concentración de los contaminantes, ya sea de hierro total y manganeso total. Como pueden ver en ambos gráficos, tenemos que mientras más grande la burbuja, más grande la concentración que yo voy a encontrar, ¿ya? Tenemos en el gráfico de la izquierda la zona 1 y en el gráfico de la derecha la zona 2. Si pueden observar también que en la zona 2 hay mayor cantidad de burbujas tanto de hierro como de manganeso. ¿Ya? ¿Es por qué? Porque se presentó mayor concentración de contaminantes. Bueno, en resumen, vamos a decir que tenemos que la zona 1 y la zona 2 presentaron contaminación de hierro total y manganeso total, ¿ya? Están sobre la norma. La concentración de hierro y manganeso en la zona 2 fue más alta debido a la presencia de las industrias de la zona del parque industrial, ¿ya? En la zona 1 no pasó eso. Hay contaminación alóctona, pero no se encuentra inmersa en esta zona industrial. Y en la zona 3, 4 y 5 se pudo inferir que hay un gradiente de concentración de contaminación de nitrato, ¿ya? ¿Y esto por qué pasa? Porque en la zona 5 se pudo ver que hay un transporte interacuífero, ¿ya? De contaminantes que vienen desde el valle, ¿ya? Hay investigaciones que establecen eso, que hicieron hace como 20 años atrás más o menos, que establecieron que en esta zona es una zona agrícola, ¿ya? En el cual utiliza fertilizantes nitrogenados como urea, nitrógeno amoniacal y nitrato, ¿ya? Esto lo dispersan en los cultivos, luego es capaz de permear hacia el acuífero y por transporte, ¿ya? Interacuífero va a llegar hacia la zona de la costa y luego se comunica con el acuífero de Coronel y es capaz de llegar acá y obviamente aumenta la concentración y se habla de contaminación, ¿ya? Porque es una llegada alóctona de este caso de este contaminante. Entonces, en este caso podemos decir que en la zona 5, que como mencioné en el mapa, es una zona que se encontraba fuera del acuífero y se encuentra en la zona de la costa del acuífero Biobío inferior, recibe toda la concentración, luego hay este gradiente, llega menor concentración a la zona 4 y ya en la zona 3 llega mucho menor concentración, por eso
lo que se encontró acá, o lo que se muestra en el gráfico, los 39,15 ppm se encuentran bajo la norma, por lo tanto la concentración, aquí se hablaba que era de origen natural, ¿ya? Bueno, actualmente, ¿qué se hace con respecto a esta contaminación? Tenemos que hay un tratamiento que se hace, por ejemplo, en la industria sanitaria o en alguna industria que tenga su fuente de abastecimiento propio y tenga una planta de tratamiento, ¿ya? En el cual, por ejemplo, el efecto que trae esta contaminación metálica es que hay una acumulación por precipitación, se forman incrustaciones, hay cambio organoléptico en el agua, hay cambio físico-químico en el agua, hay pérdida de infraestructura. Como pueden ver en las imágenes superiores derechas, aquí, por ejemplo, ahí se forma esta película de incrustaciones que se encuentran de las cañerías de los tubos que se utilizan para extraer agua. Aquí, obviamente, hay una pérdida de infraestructura, la captación se debe desarrollar, hay una mantención y eso, obviamente, aumenta los costos de operación, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan? Primero, hay una filtración, la filtración, que en este caso puede ser filtración lenta o rápida, que está referido a la lenta, por ejemplo, se hace con filtro abierto, que en este caso la filtración ocurre por gravedad. También ocurre la filtración rápida, que son filtros en presión, en el cual se somete a una presión ya que facilita la filtración. Y también comentar que en estos sistemas de filtración se utilizan medios absorbentes. Por ejemplo, los más utilizados son la antracita, que es un carbón mineral, el carbón activado, y el ginseng, que es una antracita que se encuentra modificada, en este caso para remover, por ejemplo, cierto tipo de metales. Bueno, un filtro está conformado, por ejemplo, por un lecho absorbente, en el cual están estos absorbentes que ya mencioné. Hay un lecho filtrante y hay un medio soportante que es grava, ¿ya? En el cual aquí el agua pasa desde de arriba hacia abajo y sale, en este caso, agua tratada. En términos de costo, tenemos que un filtro, más o menos, que produce un caudal de 30 litros segundo, tiene un costo de 50 millones de pesos en total, ya con lechos, ¿ya? De filtrantes. Y en este caso, por ejemplo, la antracita, vamos a decir que va a remover turbina difilométrica, hierro total y sólidos suspendidos totales. En este caso, el Grinsa está referido al manganeso en estado 2, arsénico en estado 5, está el parayón férrico, y el carbono activado está solamente, o sea, se utiliza en general, ¿ya? Para remover parámetros organolépticos como color, olor, sabor en el agua, ¿ya? Ahora, por otro lado están los absorbentes que tienen un menor costo y son absorbentes naturales, más alternativos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la zeolita, la cáscara de coco, la corteza de pino, corteza de eucalipto y los sarmientos, en el cual, por ejemplo, si hacemos lo llevamos al símil de los costos, que del filtro que mostré anteriormente, tenemos que, por ejemplo, la antracita para esta dimensión o para este filtro de 30 litros segundo tiene un costo de 9 millones de pesos. Y, por ejemplo, los residuos naturales como la corteza de pino, la corteza de eucalipto o los sarmientos de vitivinifera, ¿ya? Tiene un costo que va entre los 1 a los 6,6 millones de pesos. Entonces, obviamente, es mucho más bajo que la antracita. Y obviamente tienen propiedades que van a facilitar esta absorción a través, por ejemplo, del área superficial, que me va a indicar la cantidad de sitios activos que tiene este absorbente. Por ejemplo, tenemos que el que tiene más área superficial es el carbono activado, pero tiene un mucho mayor costo. Por ejemplo, tiene de 14 millones de pesos comparado con el pino o el sarmiento, ¿ya? El pino llega hasta 100 gramos por metro cuadrado y el eucalipto llega hasta 48,4 gramos por metro cuadrado. Entonces, igual es bastante lo que tiene comparado, por ejemplo, con el que se utiliza actualmente, que es la antracita, que tiene 1,8, que es mucho más pequeño el área superficial, ¿ya? Y por lo tanto, estos absorbentes naturales pueden no requerir activación para una regeneración, se usa como alternativa absorbente en el tratamiento del agua y puede remover, entre otras cosas, iones metálicos, pesticidas y herbicidas, ¿ya? Ahora, a nivel de investigación por la academia, se ha visto que las cortezas, por ejemplo, de especies de pino, de especies de eucalipto y de vitivinífera, que son los sarmientos, han removido, por ejemplo, iones metálicos como hierro, cadmio, arsénico, plomo, níquel, cromo, y en agua, tanto en matrices de agua como, por ejemplo, en agua simulada, en agua subterránea o en agua residual, que alcanzando, por ejemplo, eficiencias de un 100% para plomo y cromo, por ejemplo, y con una capacidad de absorción en miligramos por gramo llega hasta los 47. Ahora, pueden ver, por ejemplo, que en la antracita es muy deficiente removiendo manganeso, ¿ya? Tiene una eficiencia de 7% y una capacidad de absorción de 0,01
miligramos por gramo, entonces es muy bajo comparado con los otros absorbentes, ¿ya? Ahora, el problema está, por ejemplo, en que en la utilización que se hace con estos residuos actualmente, ¿ya? La utilización final, la disposición y la eliminación, actualmente, por ejemplo, en la región del Biobío se generan 8,6 toneladas de residuos agrícolas, en tanto la región del Ñuble trata 32 toneladas, entonces hay un problema con esto, ya, con respecto, porque esto se quema y obviamente produce una contaminación atmosférica. Ahora, en el caso de las cortezas, tenemos que también está este problema de la utilización y la disposición final de estos residuos, porque primero hay un acopio, ¿ya? Y esto genera un problema con respecto a la resina, que es altamente combustible, y obviamente va a propiciar los incendios forestales, ¿ya? Entonces hay que tener un cuidado con eso. Y bueno, ¿cómo lo hacen esto? A través de los grupos funcionales, ya que tienen varios mecanismos en el cual se anclan a los contaminantes, en este caso a los iones metálicos, a través, por ejemplo, de mecanismos de complejación, donde se forma un complejo entre el ion y el sitio activo del absorbente, por microprecipitación, ¿ya? Y por intercambio iónico entre se desprotona, en este caso, el grupo funcional y se adhiere, en este caso, el ion. Ahora, en las figuras de la derecha pueden ver un espectro de infrarrojo en el cual aquí, por ejemplo, me sirve para identificar los grupos funcionales que están involucrados, ¿ya? Porque me marca la posición en el número de onda que es el eje X, ¿ya? En este caso, por ejemplo, pueden ver que todos los residuos que son lignocelulósicos, tanto el sarmiento como el eucalipto como el pino, presentan similitud en las vibraciones, ¿ya? Que son los pics que se ven, ¿ya? Porque presentan los mismos grupos funcionales. A diferencia, por ejemplo, del carbón mineral, que es la antracita, que pues, tiene otros grupos funcionales, tiene otros picos de bandas. Esa es una de las principales diferencias que tienen los absorbentes. Ahora, en la estructura química, aquí pueden ver, por ejemplo, los grupos funcionales de la antracita, que están conformados principalmente por grupos hidroxilo y grupos oxígeno, o el oxígeno que se encuentra desprotonado. A diferencia, por ejemplo, con lo que pasa con los constituyentes de los residuos lignocelulósicos, como la lignina, la celulosa o la hemicelulosa, que tienen gran cantidad de grupos hidroxilos, carboxilos, que permiten una máxima remoción y aumento de la eficiencia. Por eso es comparable con el carbón mineral, que es la antracita, ¿ya? Y el carbón comercial. Ahora, por ejemplo, aquí se hizo se está mostrando, voy a mostrar ejemplos de lo que se ha investigado, que lo han hecho otros investigadores, en el cual aquí han utilizado, por ejemplo, estudios con antracita, que es el carbón mineral, y con residuos lignocelulósicos. Por ejemplo, aquí vieron que la antracita puede remover hierro, manganeso, materia orgánica y color. Aquí la eficiencia de remoción de manganeso es muy baja, ¿ya? Lo que sí presenta en la cinética de la remoción es bastante rápida, ocurre en los primeros 10 minutos la absorción, luego se llega a un equilibrio y luego se mantiene. También, por ejemplo, en este caso, en el eucalipto, pasa exactamente lo mismo que la antracita, la cinética es bastante alta. Aquí se vio también que hay una correlación entre mayor concentración de contaminante, mayor va a ser la capacidad de absorción que tenga. Y esto se vio tanto, por ejemplo, en cobalto como en cromo, en plata, en cadmio y en manganeso. Ahora, en el caso del pino pasa lo mismo, ¿ya? También aquí hay una correlación entre mayor concentración, mayor va a ser la capacidad de absorción que tenga. La absorción también es rápida, ocurre entre los primeros 15 minutos, y en el caso, por ejemplo, de vitis vinífera ocurre exactamente lo mismo, ¿ya? Incluso podemos decir que la absorción aquí es mucho más rápida para, en este caso, el estudio que vieron la absorción de zinc. El proyecto que tenemos es desarrollar un medio absorbente utilizando residuos forestales y agrícolas para remover hierro manganeso en agua contaminada, en este caso de un pozo para agua de consumo del acuífero Coronel, que en este caso se eligió la zona 2, ya que lo voy a mostrar más adelante, y se va a comparar con un absorbente industrial, que en este caso es la antracita. Entonces la idea o lo que se ha obtenido ahora es que, como pueden ver en la imagen de la derecha inferior, aquí ese es el agua de pozo contaminada. Luego de la absorción se obtiene el agua que se encuentra en el vaso precipitado más chico. Entonces es un agua que se encuentra mucho más limpia. Bueno, aquí se colectaron residuos lignocelulósicos de la zona de la costa Valle Precordillera, distribuidos en la región de Ñuble y la región del Biobío, ¿ya? La zona de muestreo del pozo, de agua de pozo, se erigió en la zona 2, en la zona que se encuentra inmersa en el Parque Industrial Coronel, porque presentó la máxima concentración de hierro total y manganeso total. Y aquí se analizó el perfil físico-químico del agua, encontrando que se encuentran excedidos el hierro total, el manganeso total, la turbidez niflométrica y el color, ¿ya?
Ahora, en los análisis preliminares que hemos hecho, por ejemplo, vimos que aquí ahí se trataron los residuos, por ejemplo, de eucalipto, de dos especies de eucalipto, que es Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens, con Pinus radiata y con sarmientos de Vitis vinifera, encontrando que tiene la capacidad de remoción de ambas especies de eucalipto son bien similares para hierro total y también para manganeso, ¿ya? Aquí, tanto para Pinus radiata, aquí se vio que de algunas zonas, por ejemplo, aquí la remoción es mucho más alta que en el eucaliptus, pero en otras zonas es más baja, ¿ya? Pero o sea, aquí se vio diferencia con respecto a la remoción de manganeso, que en la barra, en el gráfico de la izquierda, es la barra celeste, que, por ejemplo, tiene capacidad de absorción que llegaron hasta 10, ¿ya? Y eso es la principal diferencia. Y en el caso del sarmiento, igual, pasó lo mismo. Ahora, en temas de costo, que también es una variable que hay que incorporar, porque en tema, por ejemplo, de la producción de este absorbente, es que los residuos tanto de Eucalyptus globulus, Eucalyptus nitens y el Pinus radiata presentan un bajo costo, pero la diferencia, comparado, por ejemplo, con el sarmiento o con de Vitis vinifera, pero la diferencia está en el índice de capacidad de absorción. Por ejemplo, aquí se obtuvo que el índice para Pinus radiata alcanzó el 0,083-0,79 comparado con los eucaliptos, que su índice de absorción es mucho menor. O, por ejemplo, el mejor escenario, que fue con Sarmiento, que alcanzó 0,94, ¿ya? Y también presenta un costo mayor que los anteriores, pero no es tan alto y no afecta tanto mi índice de absorción, ¿ya? Y bueno, dentro de las conclusiones, primero que una de las causas asociadas al deterioro de la calidad del agua del acuífero Coronel es la escasez hídrica, ¿ya? La contaminación hídrica del acuífero Coronel está por hierro total y manganeso total, que es de origen alóctono, de tipo antrópico, y el nitrato también es alóctono, pero proviene del transporte interacuífero del acuífero del valle, ¿ya? El uso de residuos lignocelulósicos es una alternativa para la remoción de contaminantes debido a su alta eficiencia, a su cinética, que como vimos en los gráficos era rápida, y sus propiedades químicas, y que, bueno, finalmente es que la valorización de los residuos se logra a través del uso del absorbente, que disminuye los costos costos de operación, costos de proceso y obviamente los costos en la industria. Bueno, bueno, primeramente agradecer a Quitayanco por la invitación, a la beca de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del doctorado en Chile, y a mis profesores tutores, Daniela Morales y el doctor Pablo Salgado, por su apoyo y guía en el desarrollo de este doctorado, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación y por compartir estos conocimientos e investigaciones con todos nosotros. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas que fueron registradas en el chat. Igualmente, dejamos el micrófono abierto para quienes quieran comentar alguna experiencia o reflexión respecto a la temática presentada, lo puedan hacer. Eh, ¿Alguno de los que escribieron en el chat le gustaría formular la pregunta a ustedes mismos? Felipe Briseño. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Hola, buenas. Sí, yo tengo Hola. una duda para Cristian. Bueno, la duda es más que nada, la contaminación subterránea se debe a que la contaminación de las industrias es de una fuente directa al suelo. Digo, mediante, no sé, una contaminación, no sé, una industria viene, desecha contaminación líquida en la tierra y esta se infiltra, percola, o puede ser bajo, no sé, que las precipitaciones capten la contaminación de una nube que es de desecho de industria. No, aquí, por ejemplo, en este caso particular, aquí lo que pasa es que el suelo se encuentra contaminado por las industrias. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las precipitaciones, esto ayuda para que haya un transporte desde la superficie hacia el acuífero y obviamente aumentan las concentraciones de la contaminación. ¿Por qué lo asevero? Porque hay estudios que hicieron años anteriores en el cual hicieron un estudio de la calidad del suelo y se encontraron con la presencia, por ejemplo, que todo el suelo está contaminado con hierro, con manganeso, con cromo y con arsénico, ¿ya? Y esto está provocando este incremento en las concentraciones de los metales que encontramos en el agua subterránea. Ahora, por lluvia,
aquí, o sea, no hay investigaciones que permitan establecer si en este caso es provocado por ese factor, pero sí el tema del suelo que está contaminado. Ya, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Ya, de nada. Muchas gracias a ambos. Ahora la pregunta de Igor Rus. ¿Se encontrará presente en la sala? Hola Cristian, buenas tardes. Yo llegué un poco tarde, pero quería saber, estas muestras y estos análisis se hacen a qué profundidad subterránea, son de pozos constituidos. Sí, son pozos de captación. En general, fueron pozos en punteras que tienen una profundidad de 12 metros y pozos que tienen 25 metros. Por ejemplo, en la zona 2, donde yo estoy haciendo la investigación, es un pozo que tiene 25 metros de profundidad. Ya, ya es bastante, no es tan profundo, digamos. No, no porque lo La encuentro. otra ¿Mm? consulta es, estos filtros más orgánicos funcionan bajo un sistema de alta presión o pueden ser gravitacionales, es decir, un lecho, un estanque, lecho filtrante abierto o bajo un sistema cerrado a presión. Bajo un sistema cerrado a presión. La idea es poder reemplazar la antracita o el green sand y colocar estos residuos naturales como medio absorbente. Pero estamos Ah, recién ya en. en filtros en filtros ya constituidos, o sea, en instalaciones ya existentes. ¿Esa es la idea? Claro, sí, claro, instalaciones ya existentes, sí. Sí, pero en Ok, el, gracias. el de etapa del proyecto que estamos recién prototipando cómo va a ser y estamos con pruebas de las propiedades químicas todavía. Entonces no tenemos bien, no podemos establecer a ciencia cierta si en realidad cómo funciona o sea, cuál va a ser el constituyente de esta mezcla, si va a ser en este caso un residuo o van a ser varios residuos. Ujú, gracias. Perfecto. La siguiente pregunta es de Carlos Alfaro Contreras. ¿Se encontrará en la sala presente para que haga su pregunta? Hola, hola. Felicitar a Cristian, muy buena presentación. Mi consulta es por qué estos carbones activados de origen de la industria son más caros que otros. Bueno, y la otra es si estos se podrían reutilizar, que claro, se van absorbiendo, ¿cierto? Y hay momentos que se saturan, ¿cierto? ¿Y cuántos ciclos deberíamos nosotros utilizar estos carbones? Y bueno, y también si los absorbemos tenemos que darle un destino para no seguir contaminando, ¿cierto? Por lo general se lavan y se vuelven al sistema. Y finalmente, ¿cuál sería el costo, ¿cierto? De reutilizar este carbón? O una propuesta dentro de lo que están estudiando ustedes sería utilizar otros carbones. Esa es más que nada mi consulta. Gracias. Sí, mira, lo que pasa es que todo lo que me preguntaste está dentro de lo que estamos realizando ahora y lo que pasa es que estamos con una protección industrial, entonces es poco lo que puedo hablar. Pero en términos, por ejemplo, la idea es por ejemplo, es imitar un poco lo que hace la industria con respecto a los retrolavados de los filtros. Por ejemplo, la industria ocupa agua para retrolavar un filtro, porque obviamente es lo más barato y ocupa agua, generalmente agua potable. La idea en este caso es probar los residuos ya acondicionados ya para absorción y primero hacer el contacto con el agua contaminada, ya a través de ensayos de absorción, luego va a estar con el anclaje de los iones, entonces luego se quiere evaluar cómo funciona con el agua, con el retrolavado en este caso, aplicarle agua en presión, con agitación, para asimilar lo que pasa dentro de un filtro. Entonces con eso ya tendríamos, por ejemplo, para saber si funciona bien con el agua o no. Pero claro, todavía estamos en estudio con eso. En estudio. Y en este caso para los costos, aquí, por ejemplo, los costos no son altos, los costos se calcularon, es un costo real, ¿ya? Es un costo que lo que vale realmente la corteza, desde, por ejemplo, la industria maderera, que lo vende como subproducto,
el Sarmiento tiene un costo más alto porque ya lo venden, por ejemplo, para, como astillas para fuego, ya que también tiene un costo eso. Pero en este caso se incluyó el costo del absorbente, el costo, por ejemplo, del transporte, ya que igual eso tiene que ver con el lugar de donde vamos a extraer los residuos, y tiene un costo de procesamiento que está involucrado, por ejemplo, lo que tiene que ver con el acondicionamiento, con la trituración, con la molienda, el lavado y estas cosas. Entonces, el costo es un costo real, y realmente eso es lo que saldría, por ejemplo, hacer a escala, en este caso, los residuos de acuerdo a a la masa que se ocupa en un filtro de, por ejemplo, de 30 litros por segundo, como mostré en la imagen. Pero solamente te puedo comentar eso hasta ahora. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta para realizar a Cristian? Bueno, sin más preguntas, damos por finalizado el seminario. Agradecemos su participación y los dejamos invitados a participar de las futuras actividades del consorcio, las cuales serán informadas con anticipación, ya sea por correos o a través de nuestras redes sociales. También agradecer nuevamente a Cristian por su gran presentación y la colaboración de la Universidad de la Santísima Concepción ha sido muy grata para nosotros. Les comentamos también que la presentación será enviada a sus correos tras finalizar la presentación y que la grabación estará disponible en nuestro canal de YouTube. Con esto damos por finalizado nuestro seminario temático. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.